Hola a todos, mi nombre es Renzo Yause, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad de Federico Villarreal. El día de hoy vamos a hablar sobre los caninos incluidos. Esta será una revisión de literatura y a la vez también veremos los diferentes tratamientos odontológicos que le podemos dar. Bueno, para hablar sobre los caninos retenidos hay que hablar también unos conceptos previos antes de esto, ¿no? Vamos a hablar sobre los caninos maxilares y mandibulares. Estos dientes van a jugar un papel importante, fundamental, en la apariencia facial, en la estética dental, en el desarrollo del arco dental y también en la oclusión funcional. El canino maxilar tiene el periodo de desarrollo más largo, tiene el área más profunda de desarrollo y un camino más difícil para llegar a su posición oclusal. Es por esta razón que la inclusión del canino es la más frecuente entre todos los dientes, sobre todo el diente maxilar, el superior, con una incidencia del 0.2 al 3.6%. Y para colocar el diente en su posición y así poder evitar complicaciones debido a esta inclusión, se han propuesto diferentes técnicas, aunque solo con un tratamiento multidisciplinar que incluya a un ortodoncista, a un periodoncista y a cirujanos orales, el tratamiento puede ser satisfactorio. En este artículo vamos a revisar las causas, vamos a revisar también el diagnóstico de las retenciones de los caninos y también vamos a presentar diversas técnicas para poder exponerlos. Estos aspectos son de especial importancia, sobre todo para los odontólogos clínicos, por el papel estético funcional de los caninos que ya había mencionado antes y sobre todo por su alta frecuencia de la inclusión. Actualmente no se conocen exactamente las causas de la falta de erupción y tampoco no existen pautas claras para seguir para atender a este tipo de prevención, así también como los tratamientos a seguir. En cuanto a los materiales y métodos para esta investigación, se realizó una revisión bibliográfica en donde se encontraron 53 artículos. De estos, solamente se escogieron 33 para su revisión, ya que se eliminaron todo el resto, ya que tenían muy bajo nivel de evidencia, y también se descartaron los que hacían referencia a caninos transmigrados. Los artículos seleccionados todos fueron en idioma inglés y en castellano. En cuanto a los resultados, la información que se obtuvo se clasificó en 5 apartados: en epidemiología, etiología, diagnóstico, factores pronósticos en el alineamiento y opciones de tratamiento de los caninos incluidos, para así de esta forma obtener una visión mucho más clara de la situación actual para poder afrontar los caninos incluidos. Comenzamos primero con la epidemiología. Se dice que después de los terceros molares, el canino maxilar es el segundo diente con mayor frecuencia de retención, como lo había mencionado, con una incidencia entre el 0.2 y el 3.6%. En relación a su posición, comúnmente lo solemos encontrar por el lado palatino, en una proporción del 61%, y en una posición vestibular en el 5%. Mientras que el 34% restante lo solemos encontrar en línea con el arco dental. Los caninos incluidos tienen el doble de incidencia en el sexo femenino y entre un 8 y 10% de los casos la inclusión suele ser bilateral. Además también la incidencia de caninos incluidos en la mandíbula es mucho menor, entre un 0.35 y un 1.29%. En cuanto a la etiología de los caninos incluidos, esta todavía es desconocida, aunque se han propuesto diversas causas que pueden ser generales, locales o genéticas. En cuanto a las causas generales, estas suelen abarcar principalmente enfermedades sistémicas, como lo son los cuadros febriles, la irradiación, tenemos el síndrome de Gardner, la disostosis cleidocraneal o incluso también deficiencias endocrinas. Y entre las causas locales están las discrepancias osteodentarias, la pérdida temprana o la retención prolongada del canino temporal, anquilosis, quistes o malformaciones neoplásicas. Tenemos también dientes supernumerarios, dilaceraciones de la raíz, los cierres prematuros del ápice
iatrogenias, traumas, entre muchas otras más. También dentro de estas causas locales, en el caso de los caninos incluidos superiores en el maxilar, estos llegan a ser desplazados hacia el palatino, y en estos también se encuentra la teoría de la orientación. Esta teoría de la orientación sugiere que el canino va a erupcionar gracias a la guía que le proporciona el incisivo lateral. Y si este incisivo lateral se encuentra ausente o está mal formado, entonces el canino no puede erupcionar correctamente. Y por último tenemos a las causas genéticas. Aquí se le atribuye como principal origen a los factores genéticos, como la posición anormal del germen dental, también a factores hereditarios y al paladar hendido. En sí, todo esto va a causar diversas complicaciones en el paciente. Dada la importancia del canino en sí, su tratamiento va a comprometer no solamente la estética, sino también la fonética y la masticación. Y entre otras complicaciones de no ser tratados esos caninos incluidos, puede resultar el desplazamiento o la pérdida de la vitalidad de los incisivos, también un acortamiento del arco dental, incluso puede haber formación de quistes foliculares, anquilosis del canino, infecciones y dolores recurrentes. Además también se pueden encontrar reabsorciones internas, también como externas del diente, o combinaciones incluso de todos estos factores. En cuanto al diagnóstico, existen diversos métodos diagnósticos. Está la evaluación clínica y también la evaluación radiográfica, y esto nos va a ayudar a una detección temprana y también a una prevención de los caninos incluidos, que al final pueden reducir el tiempo de tratamiento, la complejidad del mismo tratamiento, las complicaciones y también el coste. Las evaluaciones clínicas incluyen la historia familiar, la inspección visual y la palpación de la protuberancia sobre el canino primario. Es aquí donde pueden existir algunos posibles signos clínicos de inclusión. Aquí tenemos a la persistencia del canino deciduo más allá de los 14 o los 15 años, también la asimetría en la protuberancia canina, también la presencia de una protuberancia por la parte palatina, o también la erupción dental retrasada o migración del incisivo lateral. Aquí se ha descrito que el 29% de los caninos no suelen ser palpables a los 10 años, el 5% a los 11 y el 3% posteriormente. Por esta razón es esencial el examen radiológico y se debe combinar junto con la evaluación clínica. En sí se puede utilizar las técnicas en dos dimensiones, las 2D, es decir, las radiografías periapicales, las oclusales y las panorámicas. Dentro de estas, sobre todo la radiografía panorámica va a ser la que nos va a proporcionar información útil sobre la edad dental, la simetría, el número de dientes que están presentes y también la secuencia de la erupción dental. Además también si existe alguna presencia de alguna patología o las variaciones respecto a lo normal. Entonces, a pesar de todo esto, de todas estas ventajas que nos ofrecen las técnicas en 2D, la principal desventaja que esta tiene suele ser la distorsión y también la superposición de estructuras que pueden reducir la precisión del diagnóstico. Entonces, para nosotros poder llevar y observar con mayor detalle estas reabsorciones que pueden haber en las raíces y la localización exacta del canino, lo que podemos hacer es usar la tomografía computarizada que nos proporciona información en 3 dimensiones. Aquí el inconveniente suele ser la alta dosis de radiación, que es particularmente nociva para los niños, ya que suelen ser más sensibles a la radiación que los adultos. Entonces, por este motivo, aquí se introduce en el campo de la odontología la tomografía computarizada con BIM, que esta suele reducir la exposición a la radiación. Además, también con estos dispositivos nosotros podemos reconstruir en 3D el área que a nosotros nos interesa como odontólogos, y esto nos proporciona una mayor información para poder elaborar un correcto diagnóstico de la posición sin superposiciones en los diferentes planos, los planos sagitales, axiales y coronales. Como cuarto punto tenemos a los factores pronósticos. Estos van a influir mucho en el alineamiento de los caninos incluidos.
ya que estos dientes suelen requerir tratamientos complicados y prolongados. Entonces, para nosotros poder determinar el tipo de tratamiento que debemos efectuar, debemos de considerar diversos factores que pueden influir en el pronóstico del tratamiento. Como primer punto tenemos la cooperación del paciente. Si el paciente no suele acudir a las citas y además esto se acompaña de una pobre higiene oral, esto puede afectar al resultado del tratamiento. Como segundo punto también tenemos a la edad del paciente. Cuanto mayor sea la edad del paciente, mayor también va a ser la duración y menor va a ser el éxito que pueda tener el tratamiento. Como tercer punto tenemos a la presencia de espacio o de apiñamiento. En el 85% de los casos en que hay suficiente espacio en la arcada dental, el canino suele encontrarse por la zona palatina. Entonces, mientras que en los casos de apiñamiento suele ser más común encontrarlo en la posición vestibular. Y por último tenemos a la posición del canino. Para determinar un pronóstico nos vamos a basar más en la posición inicial mesiodistal y vertical que en la inclinación del diente incluido. De esta manera nosotros vamos a poder prever un mejor pronóstico cuando el extremo del borde incisal del canino esté a nivel de la unión amelo-cementaria del incisivo adyacente. Un pronóstico aceptable cuando el extremo del borde incisal se encuentra en la mitad de la longitud del diente contiguo, y finalmente se predece un diagnóstico pobre cuando el extremo del borde incisal del canino está en el tercio apical de la raíz del incisivo. Y como último punto tenemos al tratamiento de los caninos incluidos. Aquí tenemos el primero, al control. Suele optarse muchas veces por no tratar el canino incluido. El canino primario puede tener una buena longitud de raíz y puede ser estéticamente estable. Además, también este mismo canino deciduo puede haberse exfoliado mucho más temprano y el espacio del canino puede haberse cerrado espontáneamente, creando así un buen punto de contacto incisivo premolar. Entonces, por otro lado, también se podría optar por no tratar el canino si es que este se encuentra incluido muy profundo y no está asociado con ninguna patología. Esto sobre todo suele ocurrir en pacientes mayores. Y tenemos como segundo al tratamiento interceptivo. Esto se basa en prevenir la impactación del diente temporal con el diente definitivo. Esta técnica se fundamenta en la teoría de que la persistencia del canino primario puede presentar un obstáculo al momento de que el diente definitivo suele emerger. Este tipo de tratamiento debe efectuarse sobre todo en niños con suficiente espacio, en aquellos niños que sean mayores de 11 años, pero también que sean menores de 13. Una vez que se haga esta, entonces el canino definitivo debería de emerger entre los 12 meses siguientes al tratamiento interceptivo. Si no es así, entonces lo que podemos hacer es evaluar otro tipo de tratamiento. Este tipo de tratamiento interceptivo también está sobre todo indicado en aquellos casos en que la corona del canino suele estar más distal de la raíz del incisivo lateral. Como otra opción de tratamiento tenemos al ortodóntico quirúrgico. Este suele llevarse a cabo cuando no existe un diagnóstico temprano y nos vemos obligados a exponer al canino y llevarlo hacia la oclusión. Esto se divide a su vez también en un tratamiento prequirúrgico. Aquí lo que solemos hacer es crear un espacio suficiente para poder posicionar al canino, ya que en caso de no hacerlo, lo que podría pasar es que perderíamos longitud en la arcada debido a una mesialización del diente posterior y una distalización del diente anterior. Además también que a la hora de poner brackets en todo el arco dental se obtiene el suficiente anclaje para poder traccionarlo. Y otra opción también sería colocar un microimplante o un mini implante como anclaje para que al acabar el tratamiento este se pueda quitar fácilmente. Y a su vez también dentro del tratamiento quirúrgico tenemos a la técnica
para exponer al canino maxilar incluido. Como ya lo habíamos comentado antes, lo más común es que se presente por el lado palatino. En ese caso, lo que deberíamos elegir sería exponer el diente y permitir que erupcione naturalmente durante la dentición mixta, o bien también que se vaya adhiriendo un accesorio al diente y usar fuerzas ortodóncicas para poder moverlo y llevarlo al arco dental. Para esto disponemos tres diferentes técnicas para exponer al canino. Tenemos a la gingivectomía, tenemos al colgajo de reposición apical, a la técnica cerrada, técnica abierta y por último la tunelización. En cualquier caso, para usar las diferentes técnicas debemos de tener en cuenta algunos criterios. Aquí tenemos a la posición labiolingual del canino incluido, a la posición vertical del diente en relación a la unión bucogingival y también a la cantidad de encía queratinizada y la posición mesiodistal de la corona del canino. Y para determinar la técnica quirúrgica a usar, también debemos de tener en cuenta la prevención de posibles defectos periodontales que se pueda llevar después del tratamiento en esta zona. Así que para decidir el tiempo de tratamiento a seguir y a la vez obtener un mejor resultado final, se deberá considerar la profundidad del canino, la anatomía de la zona edéntula, la posición vertical y horizontal inicial del canino, así como la rapidez y la dirección de la fuerza ortodóntica. Y también tenemos a la técnica para exponer al canino mandibular, es decir, al inferior. Si es que existe ya suficiente espacio en la mandíbula que nos permita ubicar al canino incluido, entonces sí se debe de considerar ese tratamiento, ya que después de la exposición quirúrgica, en algunos casos, el canino es capaz de erupcionar espontáneamente si tiene una angulación favorable. Y si esto no se produce, entonces debemos de combinarlo con una tracción ortodóncica. Y ya luego esto, según su posición, escogeremos si el acceso va a ser lingual o va a ser vestibular. El éxito de este tratamiento va a depender más de la edad del paciente que de la posición o el nivel de impactación del diente. Y si esto no fuera posible, se deberían plantear otros tratamientos como la extracción, pero esto debemos de tenerlo como última opción. Seguimos con el tratamiento ortodóntico quirúrgico. Ya hablamos del tratamiento ortodóntico prequirúrgico, también de las técnicas para exponer al canino tanto maxilar como mandibular incluidos, y ahora nos toca hablar sobre el tratamiento ortodóntico final. Es aquí, en esta fase, mientras el canino suele estar alineado con la arcada dental, acá debemos de corregir las rotaciones dentales que falten. Y al final del tratamiento ortodóntico debemos de colocar retenedores y el paciente se le debe citar periódicamente para un control. Y también debemos hablar sobre las complicaciones en el tratamiento ortodóntico quirúrgico. La complicación más común suele ser la falta de movimiento una vez que hayamos iniciado las fuerzas ortodónticas. En estos casos, lo que debemos de hacer es pensar en realizar otro tratamiento para este canino. Esto pasa más frecuentemente en aquellos caninos incluidos que se encuentran en una posición palatina. Y las causas más comunes suelen ser 1. Que no se ha quitado suficiente hueso alrededor de la corona del diente. 2. El mecanismo que hemos utilizado de manera ortodóntica ha sido incorrecto. 3. La anquilosis. Normalmente el diagnóstico de anquilosis se suele hacer durante la cirugía y en estos casos se deben aplicar las fuerzas inmediatamente. En algunas ocasiones no es posible mover el diente y lamentablemente se tiene que extraer. Y por último tenemos que la adhesión suele ser incorrecta. Entonces, para culminar la presentación podemos resaltar 3 puntos como conclusiones. El primero, que cuando nosotros vayamos a tratar caninos incluidos, va a ser fundamental un apropiado diagnóstico para el éxito del tratamiento. Como había mencionado al inicio, las técnicas 2D, por ejemplo las radiografías panorámicas, había mencionado que nos suelen dar mucha información
pero la sobreposición de las estructuras suelen ser una desventaja. Entonces es por ello que debemos de optar también por las tomografías con BIM, ya que estas nos van a dar mucha más información, además de que no se van a sobreponer sobre los diferentes planos. El segundo punto, que el simple tratamiento interceptivo puede prevenir la inclusión del canino y además hacer que erupcione correctamente en el arco dental. Sin duda este va a ser el mejor tratamiento posible. Es mucho mejor un tratamiento interceptivo que un tratamiento ortodóntico quirúrgico. Además, también como último punto tenemos a las diferentes técnicas quirúrgicas y ortodónticas. Estas nos van a permitir corregir la inclusión y evitar también las complicaciones de los caninos incluidos. Una selección cuidadosa de la técnica va a ser esencial para que el alineamiento sea exitoso en los caninos incluidos. Y bueno, esperando que la exposición y el tema haya sido de su agrado, yo me despido hasta una siguiente oportunidad.